Hola, estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien y a pesar de la distancia motivados con el curso. Eh, bueno, hoy quiero explicarles un tema que tiene que ver con circuitos eulerianos, circuitos hamiltonianos y un algoritmo muy interesante que se llama algoritmo de Dijkstra. En eso consiste la clase. Estoy igual en el documento del profesor Juan Félix Ávila, en la página número 62, en la sección que se titula Algoritmo para hallar un circuito de Euler. Bueno, el primer teorema que aquí aparece, yo ya lo había comentado en la clase anterior. Bueno, habíamos establecido que cuando es que un grafo tiene un circuito euleriano, ¿lo recuerdan? ¿Se acuerdan que eso se relaciona con las valencias de los vértices, verdad? ¿Cuándo es que un grafo tiene un circuito euleriano? Cuando las valencias de todos los vértices del grafo son pares. Y este teorema pues está agregando una condición también adicional, y es el hecho de que el grafo sea conexo. Entonces yo voy a decir que un grafo conexo tiene un circuito euleriano si las valencias de todos sus vértices son pares, y si hay un vértice con solo que haya uno de grado impar, entonces ya ese grafo no posee un circuito de Euler. Este teorema, muchachos, nos está resolviendo el problema de la existencia de un circuito euleriano, pero no nos está diciendo en ningún momento, en caso de que un grafo tenga un circuito de Euler, cómo encontrarlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero comentar principalmente el día de hoy. Hay un algoritmo bastante conocido, no es el único, pero es el que yo voy a desarrollar para este curso, que se llama algoritmo de Fleury. No es el postre de McDonald's, ¿verdad? Por aquello. Y ese algoritmo nos permite, a resumidas cuentas, encontrar un circuito euleriano sobre un grafo que lo contiene, ¿sí? Para esto me voy a ir al archivo de matemática con el que habíamos venido trabajando la clase anterior. Recuerden que este archivo lo pueden bajar del aula virtual. Y entonces, vamos a ver, si sobre este grafo yo quiero determinar un circuito euleriano, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es corroborar que el grafo tiene un circuito de ese tipo, y sabemos que lo tiene viendo las valencias. Yo sé que la valencia de G es 2, la valencia de B es 4, la valencia de I es 2, la valencia de E es 4, la valencia de D es 4, la de C es 4, la de A es 4 y la de F es 4. Y la de H, que no se me olvide, que es 2. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Todas las valencias tienen la característica de ser pares. Y de acuerdo con el teorema que acabo de indicar, si todas las valencias son pares, entonces este grafo tiene un circuito de Euler. Ahora bien, ¿cómo se encuentra? Y es ahí donde entra el algoritmo de Fleury. Bueno, yo les voy a comentar verbalmente, muchachos, qué es el algoritmo de Fleury. Ese algoritmo viene descrito en el texto del profesor Juan Félix, y básicamente es un algoritmo que se fundamenta en 3 pasos. El primero consiste en tomar el grafo y sobre ese grafo construir un circuito. ¿Cuál circuito? Cualquiera. ¿Ok? En un segundo paso, lo que yo hago es eliminar de ese circuito que yo tomé simple y sencillamente todas las aristas y los vértices que quedaron aislados. Posteriormente, en un tercer paso, repito el proceso, ¿de acuerdo? Comenzando el nuevo circuito con alguno de los vértices del circuito anterior, y así sucesivamente
hasta que me quedo sin grafo. Luego, lo que hago para poder obtener el circuito euleriano, de acuerdo con este algoritmo de Fleury, es concatenar todos los circuitos que obtuve para finalmente hallar el circuito euleriano buscado. Bueno, eso suena medio extraño. Vamos a verlo ya en la práctica para que vean que realmente es algo muy sencillo. Entonces vean, yo comienzo en este grafo formando un circuito, ¿verdad? ¿Cuál circuito? El que yo quiera. Por ejemplo, podría formar este circuito, ¿verdad? Y descrito en aristas, yo sé que se refiere al circuito GB, BI, después IE, tendríamos a EH, HF y luego a FG. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me dice el algoritmo? Elimine las aristas que usted utilizó y también los vértices aislados. Entonces, ¿cuáles vértices me quedan aislados? Si yo elimino, vamos a ver, yo tendría que eliminar esta arista, esta arista, esta arista, esta arista, esta y esta. Entonces, ¿cuáles vértices quedaron aislados? Bueno, el vértice G lo tengo que eliminar, el I y el H. El vértice B, el vértice F y el vértice E no son vértices aislados porque están relacionados con el grafo que me está quedando al eliminar las aristas ya citadas. Entonces ahora me quedaron este triangulito, ¿verdad? Con otro triángulo adentro. ¿Y qué me dice el algoritmo de Fleury? Bueno, repita el proceso. Tome ese nuevo grafo, ya habiendo eliminado las aristas y los vértices aislados, y eso sí, partiendo de un vértice que sea un vértice común del circuito anterior, forme un circuito. ¿Cuál circuito? El que se quiera. Lo que quiero dejar a entender, muchachos, aquí con toda claridad es que este nuevo circuito que yo voy a formar, yo no lo puedo empezar en A, en C o en D. ¿Por qué? Porque esos vértices no están en el circuito que yo formé en el primer paso. Los vértices que yo sí puedo ampliar para poder construir este nuevo circuito serían B o F o E, porque esos sí son nodos que se encuentran en el circuito que yo formé en el paso número 1. Entonces comencemos por ejemplo en F. Yo comienzo en F, yo podría formar por ejemplo este circuito que descrito en forma de aristas, estoy hablando del circuito FA, AB, BC, CE y finalmente, bueno, ED. Déjenme mover esto para el otro lado. Y finalmente DF, ¿verdad? Entonces ya ahí tendría el circuito que he marcado en rojo. Y lo que me dice ahora el algoritmo es, bueno, elimine las aristas que usted utilizó y también elimine los vértices que quedaron aislados. A ver, muchachos, ¿cuáles vértices quedaron aislados ahí? El F, el E y el B, ¿cierto? Bueno, entonces ahora me quedó nada más un triangulito vivo por ahí. Y con respecto a ese triangulito vivo, lo que me está diciendo el algoritmo es construya un circuito. Por ejemplo, si empiezo en A, el circuito sería este. En aristas estaríamos hablando de AC, CD y DA. Entonces vean lo que uno hace aquí. Básicamente iteré 3 veces y ya en la siguiente iteración lo que sucede es que el algoritmo me dice elimine las aristas y los nodos y entonces me quedé sin grafo, ¿verdad? Cuando ya me quedo sin grafo, ya tengo el circuito euleriano y yo puedo formar ese circuito euleriano sustituyendo cada nodo en el cual yo empecé el circuito siguiente de manera sucesiva. A ver si me explico, vean.
El circuito que yo tomé en la iteración 2, que es este, comienza en F. Entonces lo que yo debería hacer es tomar esta F y reemplazar esa F por todo esto. ¿De acuerdo? Y ahora el circuito que tomé en la iteración 3, y les estoy hablando básicamente de este circuito, comienzan ahora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a la letra A que aparece en el circuito de la segunda iteración, y entonces esa A yo la voy a reemplazar por todo eso. Si yo hago esas dos sustituciones, el circuito que me queda es un circuito euleriano. Vamos a ver, lo vamos a hacer ahí, vean. Entonces, comienzo con el circuito de la iteración 1, que es G, B, I, E, H, y llego a F. ¿Qué tengo que hacer en F? Reemplazar por el circuito de la segunda iteración. Lo voy a poner en color verde, nada más para efectos de explicación. Entonces me quedaría F, bueno, y llegué a A, pero ¿qué tengo que hacer con A? Sustituir por el circuito que obtuve en la tercera iteración, pongámoslo de color rojo. Entonces cambio la A por el circuito que obtuve en la tercera iteración. Entonces me va a quedar A, C, D y A. Muy bien. Ahora me regreso al circuito que tengo en la segunda iteración. Entonces después de A viene una B, después una C, una E, una D, una F. Muy bien, y ahora me regreso al circuito que tenía en la primera iteración, que ese finalmente termina con G. Este circuito, muchachos, este circuito que he obtenido finalmente, cumple con la condición de ser un circuito de Euler. Y uno lo puede corroborar gráficamente, porque si yo lo recorro sin levantar el lápiz de la tableta o del papel, pues entonces parto de un punto y regreso a ese mismo punto, que en este caso es G. Lo voy a hacer ahí. Voy a ir recorriendo este circuito, muchachos. Entonces vean lo que pasa. Vamos a ver, yo voy a ir haciendo el recorrido. Ustedes me van siguiendo. Entonces comienzo con G. GB, estoy hablando de esta arista. Después BI, estoy hablando de esta. Y E, estoy hablando de esta. Después EH, ¿verdad? EH sería esta arista. Después HF. Después FA, AC, CD, DA. Después en A me tendría que ir para B. En B me tendría que ir para C. En C tendría que irme para E. Posteriormente me tendría que ir para D, ¿verdad? O sea, para acá. Después para F y finalmente para G. Entonces, si ustedes lo revisan, muchachos, he logrado pasar una única vez por cada una de las aristas de este grafo, partiendo de G y regresando a G. Esa es la definición de circuito de Euler. ¿Ok? Por lo tanto, ya ahí estaría resuelto. ¿Sí? Vean que el procedimiento realmente no es difícil. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Aquí tenemos otro ejemplillo por ahí. Y bueno, el mecanismo de resolución usando el algoritmo de Flurry sería muy parecido, ¿verdad? Entonces, el método lo que me dice es, ok, comience en algún vértice en cualquiera y tome un circuito. Por ejemplo, yo puedo comenzar en A y entonces tomo este circuito. Ajá. Ahí estaríamos hablando del circuito, perdón, voy a usar tinta negra. Ok. Vamos a ver. Ok, entonces estaríamos hablando del circuito AB. Ok.
AB es, bueno, sigamos mejor. ABC, ABC, después tendríamos a AD, no sé qué pasó ahí, muchachos, que me... Bueno, voy a dejarlo en 5 a ver si se ve un poquito mejor. Después tendríamos a E, después a F, a G y a una cosa. No sé por qué me cambió el tamaño. Ahí está como muy grueso. Creo que ahí está bien, ¿verdad? Voy a dejarlo ahí. Bueno, ahora lo que me dice el algoritmo es, bueno, elimine las aristas que usted empleó en el circuito y los vértices aislados, o sea, el vértice D, el vértice F y el vértice A. Entonces me quedaron esos dos triangulitos vivos, ¿verdad? Y el algoritmo, esto es en una primera iteración, y ahora en una segunda iteración lo que me dice el algoritmo es, bueno, construya otro circuito, pero involucrando alguno de los nodos del circuito anterior. O sea, yo puedo empezar con respecto a estos dos triangulillos, mi nuevo circuito en cualquiera de los nodos, excepto cuál. Correcto, no podría comenzar en H, ¿verdad? Porque H no es un nodo compartido en el circuito anterior. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo en B, bueno, puedo formar el circuito BH, HC, HSE, EH, HG y HB. Ahí lo tomé de un tirón, lo cual es perfectamente válido. Entonces, vamos a ver, me estaría quedando B, BH, H, E, S, CH, HG y GB. Entonces ya me quedé sin grafo, muchachos, porque pues básicamente lo que hago ahí es eliminar las aristas y los vértices empleados. Y simplemente el paso que faltaría sería tomar en el circuito anterior el nodo con el cual estoy comenzando el circuito del paso 2, que es B, y hago la sustitución. Entonces vamos a ver, me quedaría A. Ahora voy a cambiarlo de color nada más para efectos de explicación. Voy a sustituir esta B por el circuito que obtuve en el segundo paso. Entonces me quedaría BHE, CH, G y B, ¿verdad? Y entonces vuelvo al circuito que tengo en el paso número 1. Entonces me queda C, D, E, F, G y A. Y podríamos corroborar, tal vez como para que quede más claro, voy a borrar aquí algunas cosas, pero podríamos corroborar que ese último circuito, muchachos, efectivamente corresponde a un circuito euleriano. Eso es fácil de corroborar haciendo el recorrido del circuito. Vamos a ver. Voy a recorrer este circuito, me van siguiendo. Entonces comienzo en AB, después es BH, después tomo a HE, después tomo a SE, posteriormente SH, HG y GB. Luego tomaría ABC, luego ACD, ADE, AEF, AFG
finalmente a GA. Entonces he podido dibujar ese grafo sin levantar el lápiz del papel, entre comillas, pasando una única vez por todas las aristas. Esa es la definición de lo que es un circuito euleriano, y en sí, muchachos, en esto es en lo que consiste el algoritmo de Flurry, que como ven es un algoritmo relativamente sencillo, y además de eso es un algoritmo muy útil porque no solamente nos va a permitir encontrar circuitos eulerianos, sino, como ya lo vamos a ver, también nos permite encontrar circuitos hamiltonianos, ¿de acuerdo? Perdón, circuitos hamiltonianos no, sino rutas eulerianas. Bueno, voy a borrar esto, muchachos. Yo creo que ya estaríamos bien con respecto a la aplicación del algoritmo. Y quiero ahora mencionar el problema de las rutas eulerianas. Ya cuando vimos la definición de circuito euleriano, establecí la distinción con relación a lo que es una ruta euleriana. La diferencia entre ruta y circuito de Euler, muchachos, es que tanto en un circuito como en una ruta euleriana, yo tengo que pasar una única vez por todas las aristas del grafo. Pero la diferencia es que en la ruta yo parto de un nodo y llego a otro nodo, mientras que en un circuito euleriano parto de un nodo y tengo que llegar a ese mismo nodo. Ambos se llaman eulerianos, repito, porque se pasa una única vez por todas las aristas del grafo. Entonces, lo que quiero mencionarles o mostrarles un teoremita que me garantiza cuándo es que un grafo tiene la característica de poseer una ruta euleriana, y estoy hablando de este teorema. A ver, este teorema lo que me está diciendo es que si yo tengo un grafo conexo, ¿ok?, donde se satisface que ese grafo tiene exactamente dos nodos de valencia impar, entonces ese grafo va a poseer una ruta de Euler con respecto a esos dos nodos que tienen valencia impar. En ese sentido, muchachos, les planteo la siguiente pregunta. ¿Es posible que un grafo tenga una ruta y un circuito euleriano simultáneamente? Eso es posible. Bueno, cuando un grafo tiene un circuito euleriano, cuando todas las valencias son pares. Y este teorema que me está diciendo, ¿cuándo un grafo va a tener una ruta euleriana? Cuando hay exactamente dos con valencia impar. Entonces la respuesta a esa pregunta, muchachos, es que es imposible. Es imposible que un grafo tenga la característica de poseer un circuito y una ruta de Euler simultáneamente, porque un teorema contradice el otro teorema. Bueno, entonces, de acuerdo con esto, por ejemplo, veámoslo en este caso, ¿qué pasaría con este grafo que tenemos en la parte A? Yo los tengo en matemática. Vamos a ver qué pasa con este grafo. ¿Tiene o no tiene una ruta euleriana? Lo que sucede aquí, muchachos, es que la valencia de A es 3, la valencia de E es 3, la valencia de D es igual a 4, la valencia de B es 4, ¿verdad? Y la valencia de C es 2. Entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? Tengo un grafo con exactamente dos nodos de valencia impar. Por lo tanto, lo que me dice o lo que me garantiza el teorema anterior es que este grafo tiene una ruta de Euler. Y esa ruta de Euler, ¿de dónde a dónde va a ir? Va a ir del nodo A al nodo E, que son los nodos que tienen valencia impar. Bueno, y les acabo de señalar que el algoritmo de Flurry nos permite también encontrar rutas eulerianas, muchachos.
Sin embargo, es un algoritmo que me permite hallar circuitos, no exactamente rutas, pero ¿cómo podríamos usar el algoritmo de Flurry para poder encontrar una ruta euleriana? Bueno, vean lo que voy a hacer. Como estos dos nodos que tienen valencia impar poseen una arista que los une en este grafo, momentáneamente yo lo que voy a hacer es eliminarla, ¿verdad? Si yo elimino esa arista, la valencia de A terminaría siendo 2 y la valencia de E terminaría siendo 2, lo cual significaría que el grafo resultante tendría todas en sus nodos, todas sus valencias pares. Y eso quiere decir que podría aplicar el algoritmo de Flurry para poder buscar un circuito euleriano. Entonces hagámoslo, pero eso sí, vamos a empezar el algoritmo de Flurry partiendo de A o partiendo de E, que son los nodos sobre los cuales sabemos que existe la ruta euleriana. Entonces voy a comenzar en A. Vamos a ver. Si yo comienzo en A, lo que me dice el algoritmo de Flurry es construya un circuito, cualquier circuito, por ejemplo este. Bueno, escrito ahí en aristas, estaría hablando del circuito AD, DC, CB y finalmente BA. Ok, eso es un primer paso. Bueno, en un segundo paso, elimino las aristas y los vértices aislados. Bueno, y básicamente no queda los vértices aislados que me quedarían ahí corresponderían a D, A y C, ¿verdad? Sí. El único que no queda aislado es B. Entonces el siguiente circuito tendría que comenzarlo en B, ¿verdad? No sé, podría tomar este circuito y entonces me quedaría B, D, E y B, ¿de acuerdo? Y entonces ya ahí me quedo sin grafo al eliminar las aristas utilizadas y los vértices correspondientes. Y entonces, ¿cuál sería el circuito resultante? Bueno, nos quedaría A, D, C y B. Bueno, pero cuando llego a B, tengo que cambiarlo por todo esto. Lo voy a poner en otro color nada más para efectos de explicación. Y entonces aquí me va a quedar D, E, B y regreso otra vez al circuito que tenía inicialmente. Entonces termino en A. Ese circuito, muchachos, tiene la característica de ser un circuito de Euler, pero yo no ando buscando un circuito. Lo que yo ando buscando es una ruta euleriana. Entonces vean lo que se hace al final. Al final, lo único que yo agrego es la arista que eliminé. ¿Cuál fue la arista que eliminé? AE. Entonces aquí al final la voy a añadir. Al hacer eso, la trayectoria que me queda corresponde a una ruta euleriana. Y lo podemos verificar en el grafo. Hagamos este recorrido. A ver. Comenzamos con AD. AD sería esta arista. Después de C, ¿verdad? Después CB, después tendríamos a BD, después tendríamos a ADE, me quedaría EB, por otra parte BA y finalmente AE. Como ustedes pueden ver, muchachos, estoy pasando una única vez por todas las aristas de este grafo, partiendo del nodo A y llegando al nodo B, que son los vértices de valencia impar. Entonces, vean que efectivamente el algoritmo de Flurry me está permitiendo encontrar una ruta euleriana bajo la premisa de eliminar la arista que une los dos vértices que tienen valencia impar, ¿verdad? Bueno, eso es importante ahí tomarlo en cuenta. Entonces creo que estaríamos ya con este resultado.
Bien, si observamos el segundo caso, vamos a ver, yo les preguntara a ustedes si este grafo tiene la característica de poseer un circuito, perdón, una ruta de Euler. Bueno, ¿qué me contestarían? ¿Verdad? Lo que sucede aquí, muchachos, es que yo puedo observar que la valencia del nodo A es igual a 3, la valencia de E es igual a 3, la valencia de B es igual a 4, la valencia de D es igual a 5, la valencia de C es igual a 3, la valencia de F es igual a 2. Entonces les pregunto, ¿este grafo tiene una ruta euleriana? ¿Qué es lo que me dice el teorema? El teorema lo que me dice es que para que tenga una ruta euleriana tienen que existir exactamente dos vértices con valencia impar, y aquí no hay dos, hay más. Estoy hablando de D, A, E, ¿verdad? C. Entonces no se está cumpliendo con el teorema y esto me permite realmente garantizar que este grafo no posee una ruta de Euler. ¿Sí? Bueno, eso es importante ahí tomarlo en cuenta. Bien, muchachos, aquí tengo otro ejemplo. Este lo pueden tomar del grupo de Facebook del curso. Ahí se encuentra publicado. Bueno, me preguntan varias cosas, pero lo que yo quiero retomar de él es el tema de poder determinar si sobre este grafo, que por cierto vean que esto es un grafo ponderado porque cada una de las aristas tienen un peso asignado, aunque eso no es relevante para lo que queremos hacer. Queremos ver si efectivamente este grafo tiene la característica de poseer una ruta de Euler, y si es así, pues hay que determinar una de ellas. Entonces, bueno, si vamos observando las valencias, la valencia de H es 2, la valencia de G es 3, la de D tiene la característica de ser 4, la de C es 2, la de E es 5, la de F es 2 y la de B es 2, bueno, y la de A es 4. Entonces, yo puedo apreciar en este ejemplo, muchachos, que el nodo G y el nodo E son dos y únicamente esos dos nodos que tienen valencia impar. Entonces, de acuerdo con el teorema, ¿este grafo tiene una ruta euleriana? Sí, sí, porque existen exactamente dos nodos de valencia impar. Bueno, y yo les había mencionado ya que podemos usar el algoritmo de Fleury para poder encontrar una ruta. Pero bueno, a diferencia del primer ejercicio que ya expliqué, ¿qué pasa en este caso? Que los nodos que tienen valencia impar, que son G y E, esos dos nodos, muchachos, cumplen con la condición de que no tienen una arista que los une. En cambio, en el primer ejemplo que yo resolví, los nodos que tenían valencia impar sí tenían una arista que los unía. Entonces, ¿cómo hago en este caso para poder usar el algoritmo de Fleury para poder determinar una ruta euleriana? Yo lo que hago, muchachos, es asumir de manera imaginaria una arista que los una. Eso hace que la valencia de G ya no sea 3, sino que ahora sea 4. Y la valencia de E ya no va a ser 5, ahora va a ser 6. Entonces voy a poder usar el algoritmo de Fleury. Para hacerlo correctamente, eso sí, tenemos que comenzar nuestro circuito en la primera iteración con la arista GE, porque el sentido de esto es que como esa arista la estamos agregando de forma imaginaria, yo la agrego, comienzo el circuito, el primer circuito con GE o EG, y entonces al final del proceso lo que hago simplemente es eliminar esa arista imaginaria. Pero si yo no comienzo el circuito con G, no podría hacer esa eliminación, o con EG, ¿verdad? Entonces, comencemos el circuito con G. Vamos a ver, yo voy a tomar, por ejemplo, no sé, este circuito.
Entonces en este caso estoy empezando con GE, luego me voy a C, luego a D y posteriormente a G. Perfecto. Entonces ahora elimino las aristas, ¿verdad? Y los vértices aislados, y entonces en la siguiente iteración lo que voy a hacer es construir un circuito que pues necesariamente tiene que comenzar en C, en E o en D, ¿verdad? Vamos a ver, tomemos ahora un circuito que comience en E. Entonces, por ejemplo, podría tomar, perdón, lo que quería, pongámosle ahí, podría tomar, digamos, este circuito, ¿ok? Ese es un circuito sobre E, escrito en términos de aristas, estoy hablando de ED, de A, AG, GH, HA y AE. Muy bien. Entonces en una tercera iteración, bueno, yo ahí elimino las aristas que utilicé y demás y los vértices aislados. Observo que el circuito que me hace falta construir tiene que empezar en E, naturalmente. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Y comenzando un circuito en E podría tomar este otro. Entonces, vamos a ver, estaría hablando del circuito EF, FB y BE. Bien, muchachos, entonces, en el primer circuito yo debería cambiar la E por todo lo que está en el segundo. Y en el segundo, de la misma manera, yo debería cambiar la E, ya sea al principio o al final. Por ejemplo, la podría cambiar al final. Entonces, vamos a ver qué nos quedaría. Yo comienzo ahí con el primer circuito, que es GE. Ok, ahora cambio la E por E, D, A, G, H, A, E y E. Pero esa última E la voy a cambiar entonces, muchachos, por el último circuito, que sería E, F, B y E. Ese circuito que nos ha quedado es un circuito de Euler, pero bueno, como lo que ando buscando naturalmente es una ruta, ¿sí? Vean lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es eliminarle la primera arista. Cuando yo le elimino la arista G, el circuito resultante tiene la característica, perdón, la ruta resultante tiene la característica de ser una ruta de Euler. Lo vamos a comprobar ahí en el grafo. Lo que quiero es que recorramos esta trayectoria. Vean, es ED, lo van haciendo conmigo, después de A, ¿verdad? Posteriormente a G, luego tenemos a GH, luego a HA, tendríamos a E, después tendríamos a ¿qué pasó aquí, muchachos? Perdón, me falta un pedazo, ¿verdad? Es que olvidé colocar este sobrante. Entonces, esto sería C, D y G. Perdón. Y ahora sí. Estaba recurriendo entonces, bueno, volvamos a hacer el recorrido para que no haya ningún enredo. Ok, entonces estábamos con ED, que sería esta arista, luego DA, luego AG, luego GH, tendríamos después a HA, posteriormente tenemos a AE, AEF, AFB, ABE, luego AEC,
CD y finalmente ADG. Entonces he podido ir del nodo E al nodo G pasando una única vez por cada una de las aristas y por lo tanto ya tendría una ruta de Euler. Entonces nuevamente insisto que a través del algoritmo de Flurry he podido encontrar esa ruta. ¿Sí? Bueno, perfecto muchachos. Quiero regresarme un momentito en el archivo de matemática con el que veníamos trabajando. Quería regresarme a estas dos preguntas que me parecen importantes. ¿Cuándo yo voy a poder saber que un grafo completo y un grafo bipartito completo tienen un circuito de Euler? ¿Sí? Entonces, si lo analizamos en un grafo completo, muchachos, a ver, vamos a ver. Básicamente, aquí hay cosas que es importante notar. Cuando uno tiene un grafo completo, ¿cómo se comportan las valencias de cada uno de los nodos? Bueno, este era K sub 3, ¿verdad? Este grafo representa K sub 4 y este grafo representa K sub 5, ¿ok? Y entonces, ¿qué me está haciendo falta? Una arista, no puedo hacer. Ok, esto sería K sub 5. Ok, entonces esto va de esta manera, esto va así, y esto iría así. Ajá. Aquí me hace falta esta lista. Listo, ¿verdad? Esto es K sub 3, esto es K sub 4 y esto es K sub 5. ¿Qué pasa con la valencia de cada nodo en K sub 3? Es 2, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y qué pasa con la valencia de cada nodo en K sub 4? Es 3. ¿Y qué pasa con la valencia de cada nodo, muchachos, en K sub 5? ¿A qué es igual? A 4, ¿verdad? Entonces les pregunto, ya en general, ¿cuál sería la valencia de cada nodo en K sub n? Bueno, eso corresponde a n menos 1. De hecho, ese dato es interesante porque aunque no lo resolví en su momento, a través de esto yo puedo encontrar una fórmula que me permita determinar la cantidad de aristas en K sub n, que habíamos dicho con anterioridad que el número de aristas de un grafo yo lo podía determinar tomando la suma de las valencias y dividiendo eso entre 2, ¿verdad? Me refiero a la suma, perdón, y dividiendo eso entre 2. Y resulta que en este caso, si yo lo hiciera, sería como pensar en la sumatoria para ir variando desde 1 hasta n, porque son n nodos, de n menos 1, porque n menos 1 es la valencia de cada nodo, eso dividido entre 2. Y esta es la suma de una constante, por lo tanto esto es n por n menos 1 dividido entre 2. Y aquí, muchachos, tendríamos una formulita a través de la cual yo puedo encontrar la cantidad de aristas en un grafo completo, ¿verdad? Un grafo completo. Bueno, pero eso no era principalmente el sentido de lo que quería responder. Lo aproveché para introducir de una vez esa fórmula. Si la valencia de cada nodo en un grafo completo es igual a n menos 1, entonces yo les pregunto, muchachos, ¿cómo tiene que ser n para que ese resultado me dé par? Porque si ese resultado me da par, entonces todas las valencias serían pares y ya K sub n tiene un circuito euleriano. ¿Cómo tiene que ser n para que n menos 1 sea par? Exactamente, n tiene que ser impar. Entonces, cuando
un grafo completo, por lo tanto, va a tener la característica de poseer un circuito euleriano cuando n es impar. Esa sería la respuesta en este caso, ¿sí? Y si ahora analizamos algo similar, pero con respecto a un grafo bipartito completo, muchachos, de hecho, retomando la idea de la cantidad de aristas, aunque no es parte de lo que quiero responder, pero yo quisiera encontrar una formulita para hallar el número de aristas en un grafo bipartito completo, debería tomar la suma de todas las valencias y dividir eso entre 2. Pero bueno, si uno lo analiza, muchachos, en un grafo bipartito completo, ¿verdad? Los nodos que están al lado izquierdo tienen un tipo de valencia y los nodos que están al lado derecho tienen otro tipo de valencia. Bueno, ¿cuál es la valencia de los nodos que están al lado izquierdo? Si yo sé que al lado derecho hay m nodos y que al lado izquierdo hay n nodos, yo puedo observar que todos los nodos que están al lado izquierdo están relacionados con todos los nodos que están al lado derecho. Entonces, ¿cuál sería la valencia de este nodo? El número de nodos que tengo al lado derecho. Por lo tanto, eso es igual a m. ¿Y cuál es la valencia de los nodos que están al lado derecho? Por una razón similar, como cada nodo de estos está relacionado con todos los que están del otro lado, ¿cuál sería la valencia de los nodos que están al lado derecho? Tendría que ser la cantidad de nodos que están al lado izquierdo, que es igual a n. Entonces, esta suma ciertamente es una suma de dos tipos. Sumar los nodos que están al lado izquierdo, ¿verdad? O las valencias de los nodos que están al lado izquierdo, pero yo sé que la suma de esas valencias, o que la cantidad de nodos izquierdos es n, entonces esta es una sumatoria que va hasta n, y yo debería sumar aquí la valencia de los nodos que están al lado derecho, pero bueno, ¿cuántos nodos tengo al lado derecho? Tengo m nodos. Entonces vean que esto, bueno, y esto dividido entre 2, ¿verdad? Entonces vean que esto sería igual a la sumatoria para ir variando desde 1 hasta n de la valencia de los nodos que están al lado izquierdo, que ya vimos que eso es m, más la sumatoria para ir variando desde 1 hasta m de la valencia de los nodos que están al lado derecho, que es n. Y entonces yo sé que esta primera suma, bueno, esto entre 2, ¿verdad? Yo sé que esta primera suma daría como resultado m por n, y yo sé que esta segunda suma daría como resultado n por m, todo eso dividido entre 2, y eso es 2 por m por n, entre 2, o sea, n por n. Entonces, eso me permitiría, muchachos, concluir que la cantidad de aristas en un grafo bipartito completo corresponde a la fórmula n por m, y la cantidad de aristas en un grafo completo corresponde a la fórmula n por n menos 1 entre 2, ¿verdad? Bueno, pero de este desarrollo, lo que en realidad me interesa rescatar, más que esta fórmula, aunque no deja de ser interesante ahí haberla obtenido, lo que me interesa rescatar, muchachos, es que en un grafo bipartito completo solamente hay dos tipos de valencias: las valencias de los nodos que están a la izquierda y las valencias de los nodos que están a la derecha. Para que este grafo tenga un circuito de Euler, lo que se tiene que satisfacer es que estas valencias tienen que ser pares. Entonces, ¿cuál es la condición suficiente y necesaria para que un grafo bipartito completo tenga un circuito euleriano? De que todas las valencias sean pares, o sea, que m sea par y que n sea par. En conclusión, cuando un grafo completo K sub n va a tener un circuito euleriano, cuando n es impar, y cuando un grafo bipartito completo va a tener un circuito euleriano, cuando tanto n como m sean pares. Eso es lo que estamos concluyendo en este ejercicio. Bueno, eso es importante ahí que lo entiendan.
Bien, muchachos. Otro tema importante tiene que ver con la resolución de circuitos hamiltonianos. Resulta que determinar la existencia de un circuito hamiltoniano no es realmente una tarea tan sencilla como así lo hemos hecho con el caso de los circuitos eulerianos. Entonces, aquí lo que quiero es retomar, un teorema que está en este texto del profesor Juan Félix, que garantiza cuando un grafo simple cumple con la condición de poseer un circuito hamiltoniano. Bueno, aquí está el teorema. Entonces, este teorema lo que me está diciendo es, si usted tiene un grafo conexo, ¿ok?, donde la cantidad de vértices que tiene ese grafo es mayor que 2 o mayor o igual a 3, y m representa el número de aristas, además del hecho de que este grafo va a ser un grafo simple, en el sentido de que no posee lazos y que tampoco tiene aristas múltiples. Entonces, si se cumple alguna de estas tres condiciones, ya puedo garantizar que el grafo tiene un circuito hamiltoniano. ¿De acuerdo? Entonces, la primera condición, lo que me está garantizando, por cierto, esta propiedad se denomina propiedad de Ore. Lo que está diciendo esta propiedad es que si para cualquier par de vértices no adyacentes U y W se cumple que la valencia de V más la valencia de W es mayor o igual que el número de vértices que tiene el grafo, entonces el grafo tendrá un circuito hamiltoniano. Por otro lado, y a esta propiedad se le denomina propiedad de Dirac, si yo sé que la valencia de cada nodo es mayor o igual que n medios, siendo n el número de nodos del grafo, entonces yo sé que el grafo va a tener un circuito hamiltoniano. Y si el número de aristas del grafo es mayor o igual que el resultado de esta fórmula, n cuadrado menos 3n más 6 entre 2, entonces el grafo también va a tener un circuito de Hamilton. ¿Por qué el problema de la existencia de los circuitos de Hamilton no es tan sencillo como el de los eulerianos? Porque todas estas condiciones lo que plantean son propiedades suficientes pero no necesarias para poder garantizar la existencia de un circuito hamiltoniano. Y eso realmente lo que significa, muchachos, es que con solo el hecho de que una sea verdadera ya puedo garantizar la existencia del circuito de Hamilton. Pero si las tres son falsas, eso realmente no me permite poder garantizar que el grafo tenga o no un circuito hamiltoniano. De hecho, puede ser que las tres propiedades sean falsas y en algunos casos sucederá que el grafo sí tiene un circuito hamiltoniano y en otros casos sucederá, aunque las tres sean falsas, que el grafo no tiene un circuito de Hamilton. Entonces, insisto que este teorema lo que está planteando son condiciones suficientes pero no necesarias para poder garantizar la existencia de un circuito de Hamilton. Entonces vamos a ver esto en algunos ejemplos para entender de qué se trata. Bueno, de hecho de estas tres propiedades, la que resulta más fácil aplicar es la última, en términos de cálculo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a ir resolviendo algunos ejemplos que están en este mismo archivo, y un poquito aquí el sentido es, bueno, poder determinar si a través de estas propiedades, si existe o no un circuito hamiltoniano. Como les decía, la propiedad más fácil de aplicar es la número 3, insisto, que lo que propone es que si se satisface que m es mayor o igual que n cuadrado menos 3n más 6 entre 2, siendo m el número de aristas y n el número de vértices,
entonces ya puedo garantizar la existencia del circuito. Ya sabemos cómo encontrar la cantidad de aristas de un grafo, si fuese el caso, ¿verdad? Bueno, aquí se ve con toda claridad que aquí hay 8 aristas, pero ¿cuál fue la formulita que vimos? Sumar las valencias. Bueno, la valencia de aquí es 3, aquí es 3, aquí es 3, aquí es 3 y aquí es 4. Entonces yo sé que si sumo las valencias y divido eso entre 2 me da la cantidad de aristas. En ese caso esa suma sería 3 multiplicado por 4 más 4 entre 2, eso es igual a 8. O bueno, en este caso también tengo la posibilidad como de hacer un conteo manual. Por otro lado, ¿cuál sería el resultado de la fórmula n cuadrado menos 3n más 6 dividido entre 2? ¿Y quién es n? ¿Verdad? ¿Quién sería n en este caso? Bueno, n es el número de nodos. Se observa que en este grafo hay 5 nodos, por lo tanto aquí me va a quedar 5 al cuadrado menos 3 por 5 más 6 dividido entre 2, lo cual es igual a 25 menos 15 más 6 entre 2, que es igual a 16 entre 2, que es igual a 8. Entonces, ¿qué sucede en este caso? M es mayor o igual que el resultado de la fórmula. Sí, porque me está dando igual. Me está dando igual al resultado de esa formulilla. Y entonces, con solo el hecho de que ya esta propiedad se cumpla, yo puedo garantizar que efectivamente el grafo tiene un circuito hamiltoniano. Ahora bien, recordemos la definición de circuito de Hamilton. ¿Qué es un circuito de Hamilton? Ya sé que ese circuito existe, pero si lo quisiera encontrar, ¿cómo lo encuentro? Tendría que buscar una trayectoria que parta de un nodo, regrese a ese mismo nodo y pase una única vez por cada uno de los vértices, ¿verdad? De los vértices. Entonces, bueno, siendo así, vean que, por ejemplo, esta ruta está pasando una única vez por cada uno de los vértices del grafo. Por lo tanto, ese es un ejemplo de un circuito hamiltoniano. Entonces, un circuito hamiltoniano sería AD, DB, BC, CE, EA. ¿Ok? Ese es un ejemplo de un circuito hamiltoniano. Bueno, para efectos de examen, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan aplicar el teorema que acabo de mencionarles. Entonces, si estoy preguntando por la existencia, en una pregunta de desarrollo, de un circuito hamiltoniano, hay que contestar usando el teorema. O sea, no podría de una vez irme al grafo, buscar el circuito y darlo, porque lo que me interesa a mí evaluar para efectos del examen es, habrá que ver si nos tocará hacer el examen virtual o ya para esas fechas podremos hacerlo de manera presencial, pero hago la aclaración que si es una pregunta de desarrollo, yo lo que quiero ver es aplicadas, o lo que quiero ver aplicado son las propiedades del teorema, no la respuesta. O sea, si ustedes me dan esa respuesta que yo marqué en rojo, realmente para mí estaría incompleto desde el punto de vista de que no usaron las propiedades del teorema, que es lo que me interesa a fin de cuentas evaluarles. ¿Ok? Bueno, ¿por qué si la propiedad número 3 de la cantidad de aristas se cumplió, ya no seguí con la propiedad de Dirac y con la propiedad de Euler? Porque con solo el hecho de que una sea verdadera, ya garantiza la existencia del circuito hamiltoniano. Entonces, si me hubiera dado falsa la propiedad de las aristas, ¿qué tengo que hacer? Me voy a la propiedad de Euler. Y si la propiedad de Euler me da falsa, entonces me voy a la propiedad de Dirac. ¿Ok? Y algunas veces solamente una de las propiedades es verdadera. Algunas veces solamente dos son verdaderas. Algunas veces las tres van a ser verdaderas.
y algunas veces ninguna va a ser verdadera. Entonces eso para que lo tengan presente. Bueno, veamos el segundo ejemplo que tenemos por acá. Ok, vamos a ver, para este grafo yo quiero igual determinar, usando estas propiedades, la existencia de un circuito hamiltoniano. Entonces puedo comenzar igual con la propiedad de las aristas. Yo sé que para poder determinar el número de aristas uso las valencias. Aquí todas las valencias se ve que son constantes y todas son iguales a 2. Entonces, no sé por qué me escribió eso ahí arriba. Como tengo 5 nodos, esto sería 5 por 2 entre 2, me daría la cantidad de aristas, que es igual a 5. Luego, ¿cuál sería el resultado de la fórmula n cuadrado menos 3n más 6 dividido entre 2? Esa operación ya la hicimos, es 5 a la 2 menos 3 por 5 más 6 entre 2, y eso me dio 8. Entonces, m es mayor o igual que el resultado de la formulita esta. No, ¿verdad? No. No porque esta propiedad haya resultado ser falsa, ya yo puedo garantizar que no tiene un circuito hamiltoniano, porque ya expliqué que son resultados suficientes, pero no necesarios. Entonces, si la propiedad no me resultó verdadera, ¿qué hago? Paso a la propiedad de Euré, ¿verdad? ¿Qué plantea la propiedad de Euré? Que si para cualquier par de nodos no adyacentes se satisface que la suma de las valencias es mayor o igual que el número de nodos, entonces ya puedo garantizar la existencia del circuito, ¿verdad? Ahora bien, aquí tengo una ventaja, muchachos. Por ejemplo, pares de vértices no adyacentes. ¿Qué son vértices no adyacentes? No adyacentes. Vértices no adyacentes son vértices que no están relacionados por una arista. Por ejemplo, el vértice A y el vértice D, o el vértice B y el vértice E, o por ejemplo, el vértice C y el vértice E, ¿verdad? Bueno, y hay más, pero este ejercicio tiene una ventaja, y es que todas las valencias son iguales a 2, son constantes. Eso me facilita el trabajo, porque a veces las combinaciones de nodos no adyacentes pueden ser muchas, y eso complica un poco la aplicación de la propiedad de Euré, porque de acuerdo con la propiedad tengo que probar sobre todos los posibles pares de nodos no adyacentes, todos. No es que yo nada más busco un par de nodos no adyacentes y compruebo que se da la propiedad de Euré. No, tengo que comprobar sobre todos, ¿verdad? Pero en este ejemplo en particular, tengo la ventaja de que si yo asumo que V y W son no adyacentes, ¿verdad? No adyacentes. Tengo la ventaja de que yo ya sé cuál es la valencia de estos nodos, porque esa valencia es constante en todos los casos. Es igual a 2, por lo tanto esta suma me va a quedar igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que me dice la propiedad de Euré? Que esa suma tiene que ser mayor o igual en todos los casos de nodos no adyacentes a la cantidad de nodos a n, ¿verdad? En este caso n es igual a 5. Entonces, ¿4 es mayor o igual que 5? No. Por lo tanto, la propiedad de Euré también es falsa, ¿verdad? ¿Y qué me dice la propiedad de Dirac? Que si yo tomo la valencia de cada nodo, que en todos los casos, en este caso es 2, ese resultado tiene que ser mayor o igual que n medios, ¿verdad? Siendo n en este caso 5, entonces vemos que aquí tampoco se cumple, porque 5 medios es 2.5. En otras palabras, muchachos, este es un ejemplo en el que las tres propiedades enunciadas en el teorema son falsas, son falsas. Sin embargo, si uno se pone a revisar a fondo ahora si este grafo tiene o no un circuito hamiltoniano, uno se da cuenta con facilidad que sí lo tiene. Por ejemplo, vean este recorrido. Ahí estoy pasando una única vez por cada nodo, por cada vértice. Estoy hablando del recorrido, bueno, A, E,
D, C, B y A. Que curiosamente, y eso casi nunca pasa, ese circuito hamiltoniano es también un circuito euleriano. Casi nunca pasa eso, porque a través de ese circuito estoy pasando una única vez, no solamente por los nodos, sino también por las aristas. Entonces eso también es un circuito euleriano. Ahora, ¿qué quiero enfatizar con este ejemplo? Lo que quiero enfatizar con este ejemplo, muchachos, es que aquí las tres propiedades son falsas. Sin embargo, me doy cuenta que este grafo sí tiene un circuito hamiltoniano. Podría ocurrir que nos den un grafo en donde de pronto no sea tan sencillo averiguar a puro ojo, ¿verdad?, que tiene o no un circuito hamiltoniano. ¿Qué hacemos en ese caso? Si las tres propiedades me dieron falsas y yo quiero saber si sobre ese grafo hay un circuito hamiltoniano. Bueno, para eso ya vimos un comando, un par de comandos que me permiten averiguarlo. Vamos a ver, estoy hablándoles de les estoy hablando de dos instrucciones. El comando circuito Hamilton Q, que ahí lo único que yo hago es pasarle el grafo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le voy a pasar el grafo. Bueno, cambiémosle el tamaño y eso, realmente no importa. Y también les había explicado el uso de otra instrucción llamada circuitos Hamilton, donde yo le pasaba de la misma manera el grafo, ¿verdad? Y a diferencia de la primera, que es la instrucción circuito Hamilton Q, que es una instrucción booleana, aquí sí yo le puedo especificar, no sé, la cantidad de circuitos hamiltonianos que yo quiero que me regrese. Por ejemplo, pongámosle 3, ¿verdad? Si ejecuto, observo que el circuito Hamilton Q me está dando como salida el valor lógico true, lo cual significa que este grafo sí tiene un circuito hamiltoniano. Y circuitos Hamilton me está devolviendo un circuito hamiltoniano. Yo le pedí 3 a través de este argumento, pero el comando no me está pudiendo devolver los 3 circuitos, me está pudiendo devolver solamente uno. Ahora, eso no quiere decir que no existan 3, puede ser que sí existan. Lo que pasa es que el comando no está siendo capaz de encontrarlos, solamente me está devolviendo un circuito hamiltoniano. Entonces, repito, en ejercicios en donde ya utilicé el teorema, verifiqué que las 3 propiedades dieron falsas, y en donde el grafo es como muy complicado, como para poder saber a puro ojo si tiene o no tiene un circuito hamiltoniano, mi recomendación es usar estos comandos. Pero no se vale, escuchen bien, muchachos, por favor, no se vale para efectos de examen contestar utilizando únicamente estas instrucciones, porque como les he venido explicando, a mí lo que me interesa para efectos de las evaluaciones es evaluar el dominio de este teorema. Entonces, lo que yo quiero es que apliquen primero el teorema, ¿de acuerdo? Y me demuestren que dominan el teorema. Sin embargo, si ya uso el teorema y resultó que todas las propiedades me dieron falsas, entonces, ok, ahí sí me voy al software matemática a usar estas instrucciones con la intención de poder dar alguna respuesta. ¿Sí? ¿Estamos claros, verdad? Bueno. Ok, aquí tenemos la casita que usamos hace un rato y que por cierto sobre ella probamos que había una ruta euleriana. Bueno, en este caso
lo que queremos es hacer el estudio para ver si eventualmente tiene un circuito hamiltoniano. Bueno, entonces como ya lo he venido explicando, primero encuentro el número de aristas, puedo hacerlo a través de las valencias. La valencia de A es 2, la valencia de D es 4, la de B es 4, la de C es 3 y la de E es 3. Entonces si sumo las valencias, 4 más 4, 8, más 2, 10, más 3 más 3, 6, eso me daría 16. Y yo tengo que dividir eso entre 2, de acuerdo con el teorema, para poder obtener el número de aristas. Entonces aquí hay 8 aristas. Si ahora uso la fórmula n cuadrado menos 3n más 6 dividido entre 2, bueno, ¿cuántos nodos hay aquí? 5, ¿verdad? Entonces ya hicimos esa operación, 5 al cuadrado menos 3 por 5 más 6 entre 2. ¿Cuánto da esto, muchachos? Ajá, 8, ¿verdad? Entonces estoy probando que el resultado de m es igual al resultado de n a la 2 menos 3n más 6 entre 2. Si me da igual, se satisface la propiedad. Entonces, efectivamente, se está cumpliendo la propiedad y eso me permitiría ya garantizar que este grafo tiene un circuito hamiltoniano. Ya con eso es suficiente, ¿verdad? Ya con eso es suficiente. Bueno, se estará cumpliendo, por ejemplo, aquí la propiedad de Dirac. No hace falta seguir, pero nada más es como para explotar un poquito más el ejemplo. ¿Qué me dice la propiedad de Dirac? Que cada valencia debe ser mayor o igual que n medios. Ahora, vean que, ¿cuál es la valencia de A? La valencia de A es 2. ¿Es mayor o igual que n medios? No. Entonces la propiedad de Dirac es falsa en este problema. Se está cumpliendo la propiedad de Ore. ¿Qué dice la propiedad de Ore? Que si yo logro determinar dos vértices no adyacentes, el objetivo es que la suma sea mayor o igual que el número de nodos. Y una manera rápida de verificar eso es seleccionando las menores valencias de vértices no adyacentes. Por ejemplo, A y C. ¿Qué pasa si yo tomo la valencia de A más la valencia de C? Esa suma me queda igual a 5. Eso es mayor o igual a n. Sí, porque n es igual a 5. Sí, realmente insisto que la propiedad de Ore lo que plantea es que tengo que hacer la prueba sobre cualquier pareja de nodos no adyacentes. Entonces hay que seguirlo haciendo sobre cualquier pareja de nodos no adyacentes. Sin embargo, si tomo las parejas de nodos no adyacentes con valencia mínima, ya ahí obviamente eso me hace intuir que la propiedad es verdadera. Entonces aquí la propiedad de Ore también es verdadera, la que no se está cumpliendo es la de Dirac. Pero insisto, con solo el hecho de que una sea verdadera ya puedo garantizar la existencia del circuito hamiltoniano y aquí un circuito hamiltoniano es fácil de determinar porque nada más recorro una única vez los nodos, ¿verdad? De tal manera que esa trayectoria que acabo de mostrar, AD, C, E, B y finalmente A, eso es un ejemplo de un circuito hamiltoniano. No importa que no pase por estas aristas, no importa porque la idea de pasar por todas las aristas una única vez es la de los circuitos eulerianos, no la de los circuitos hamiltonianos. ¿Ok? Entonces, creo que estamos bien en ese sentido. Bien, muchachos. Y aquí tenemos un cuarto ejemplo. ¿Sí? Quiero que lo piensen un poco. Vamos a ver. Bueno, si yo comienzo con la propiedad de las aristas, aquí con solo ver, pues hay 5 aristas. ¿Y cuál es el resultado de la fórmula n cuadrado menos 3n más 6 entre 2? Aquí también n es igual a 5, entonces esto me va a quedar igual a 8. ¿5 es mayor o igual a 8? No. Entonces no se está cumpliendo la propiedad de las aristas. Continuaríamos con la propiedad de Ore. Bueno, yo puedo seleccionar, por ejemplo,
un par de vértices no adyacentes de valencia mínima. A ver, ¿cuáles dos vértices ahí no son adyacentes y tienen valencia mínima? ¿Cuáles? ¿Cuáles dos vértices no son adyacentes y tienen grado mínimo ahí? Ajá, el nodo A y el nodo B. Y ustedes toman la valencia de A más la valencia de E, eso me va a quedar igual a 2. ¿Y qué me dice la propiedad de Ore? Que eso debería ser mayor o igual que n, que es igual a 5 en este caso, que es el número de vértices. Y no se está cumpliendo. Con solo encontrar un par donde ya no se cumple, la propiedad sería falsa. ¿Ok? Ore tampoco se cumple. ¿Y qué me dice la propiedad de Dirac? Que la valencia de cada nodo debe ser mayor o igual a n medios. Pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo a A, que tiene valencia mínima en este caso? Eso lógicamente no es mayor o igual que 5 medios. Entonces esta propiedad también es falsa. Este grafo les pregunto, muchachos, que podríamos pasárselo obviamente al comando circuito Hamilton Q y que él me resuelva, dado que las tres propiedades son falsas, si este grafo tiene o no tiene un circuito hamiltoniano. Pero a puro ojo les pregunto, este grafo tiene un circuito de Hamilton. ¿Es posible pasar una única vez por cada uno de los vértices del grafo, partiendo de un vértice y regresando al mismo vértice? ¿Es posible hacer eso? Bueno, vemos que no, porque, por ejemplo, si yo empiezo en y luego voy a A, aunque sé que no puedo repetir esta arista otra vez para poder salir, si fuera posible, aunque no es posible, estaría pasando dos veces por B. Y la definición de circuito hamiltoniano lo que establece es que tengo que pasar una única vez por todos los vértices del grafo. Y en este grafo veo que eso es imposible. Si ustedes le pasan este grafo al comando circuito Hamilton, se van a dar cuenta que circuito Hamilton Q, se van a dar cuenta que devuelve el valor lógico false. Entonces, ¿qué quiero rescatar con este cuarto ejercicio? Que las tres propiedades dieron falsas, ¿de acuerdo? Y este grafo no tiene un circuito hamiltoniano. Si ustedes comparan este ejercicio con el ejemplo número 2, ¿qué pasó en el ejemplo número 2? Las tres propiedades también fueron falsas, pero en el ejemplo número 2 sí existía un circuito hamiltoniano. Por eso les dije cuando enuncié el teorema que si las tres propiedades son falsas, realmente no tengo ningún criterio para poder decir si el grafo tiene o no un circuito hamiltoniano, porque puede ser que en algunos casos sí lo tenga, como ocurrió en el ejemplo 2, y en otros casos no, como está ocurriendo en este ejercicio número 4. Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Por eso insisto, las propiedades del teorema, bueno, y con el teorema, por supuesto, pues estoy haciendo referencia a este teorema, ¿verdad? Estas propiedades son propiedades suficientes, pero no necesarias para garantizar la existencia de un circuito hamiltoniano. Bueno, ¿y qué tal si tal vez retomamos este mismo ejercicio? Si yo les preguntara sobre este ejercicio, si este grafo tiene o no un circuito hamiltoniano, pues ¿qué me dirían? Bueno, yo puedo en primera instancia determinar cuántas aristas tiene este grafo a través de las valencias. Bueno, esto es valencia 2, 3, 4, aquí tengo valencia 4, 2, 5, 2 y 2, entonces ahí estaríamos hablando de 24, que sería la suma de las valencias dividido entre 2, esto me quedaría igual a 12, hay 12 aristas. ¿Y cuál sería el resultado de n cuadrado menos 3n más 6 entre 2?
N es el número de nodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea que esto sería 8 al cuadrado menos 3 por 8 más 6 entre 2. Bueno, habría que hacer ese calculillo ahí. 8 al cuadrado menos 24 ahí, más 6. Bueno, eso dividido entre 2 me quedaría igual a 23, entonces se está cumpliendo la propiedad, no se está cumpliendo la propiedad. Bueno, en este caso la propiedad no se está cumpliendo, esto me está quedando igual a 23. Bueno, muy bien. Luego, si pensamos en parejas de vértices no adyacentes, de valencia mínima, por ejemplo, B y H, ¿verdad? Pensando en la propiedad de Ore, si yo tomo la valencia de H y le sumo la valencia de B, que son vértices no adyacentes, con valencia mínima, esto me va a quedar igual a 4 y la propiedad me dice que esto debe ser mayor o igual a N, que en este caso es 8, y efectivamente eso no se cumple. La propiedad de Ore es falsa y eventualmente la propiedad de Dirac establece que la valencia de cada nodo, por ejemplo H, que es 2, debería ser mayor o igual que N medios, pero esto es falso porque N medios es 4. Entonces ahí, muchachos, no es tan fácil, ¿verdad? Si ustedes lo ven a simple vista, determinar si este grafo tiene un circuito hamiltoniano. Tal vez a puro ojo no es tan fácil, pero ciertamente si uno lo analiza un poco, ¿qué me dirían? Sin pasarse a la matemática. Este grafo tiene un circuito de Hamilton. Bueno, yo me doy cuenta que si yo entro a los nodos F y B, para entrar tengo que pasar por E y para salir tengo que pasar por E. Entonces sería imposible pasar una única vez por E en este caso, y eso me hace ver que efectivamente este grafo no tiene un circuito hamiltoniano. Para estar seguros, uno puede, por supuesto, recurrir a matemática, ¿no? Y entonces podríamos recurrir ahí a matemática. Vamos a ver, metiendo el grafo correspondiente, ¿sí? Entonces yo puedo, utilizando el comando grafo, bueno, voy a usar la variable grafo, lo voy a crear, ¿verdad? Entonces me ubico en A. En A tendría que incluir la lista, bueno, AH. Después tengo la lista AG. Después tengo la lista AD. La lista AE. Ok. Podría ubicarme en B. Entonces en B tengo la lista BE y tengo la lista BF. Podría ubicarme en C. Bueno, en C tengo la lista CD y tengo la lista CE. Posteriormente en D tengo la lista, bueno, de G, ¿verdad? Y la lista de E. Muy bien, y pasaría a E, ¿verdad? En E ya agregué, ok, me faltó
perdón muchachos, aquí es CE, ¿verdad? C, ok, dedacillo, y en D agregué ADG y agregué ADE. Perfecto. Bueno, en E ya agregué AEC, ya agregué AED, ya agregué AEA. Me faltaría entonces finalmente agregar AEF. Y ya ahí tengo las 12 aristas, ahí tendría básicamente pues vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tiro, me falta una, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, en G me falta la GH, ok, perfecto, entonces ya ahí tengo el grafo generado. Y bueno, si yo uso el comando circuito Hamilton Q y le paso a grafo, vean que me está devolviendo el valor lógico false, y era lo que comentábamos hace un momento, este grafo no tiene un circuito hamiltoniano, ¿sí? Bien, ya para ir cerrando, pues dos ejemplos más, muchachos. Vamos a ver, ¿cuándo yo voy a poder garantizar que un grafo completo, caso n, y un grafo bipartito completo tienen un circuito hamiltoniano? Esas son las respuestas que quiero encontrar. Bueno, en el caso del grafo completo, pues esto es relativamente sencillo porque ya hace un ratito vimos una fórmula que permite encontrar la cantidad de aristas que corresponde a n por n-1 dividido entre 2. Y entonces, por el teorema, lo que uno desea es que esta expresión sea mayor o igual que n cuadrado menos 3n más 6 entre 2 para que se garantice la propiedad y entonces ya tenga un circuito hamiltoniano. Supongamos que eso es verdadero para ver a qué llegamos, ¿verdad? Yo puedo cancelar entonces el 2 y me quedaría pasando la n a multiplicar, que n cuadrado menos n es mayor o igual que n cuadrado menos 3n más 6. El n cuadrado se cancela, paso el menos 3n a este lado, entonces me queda 3n menos n mayor o igual que 6, lo cual significaría entonces que 2n es mayor o igual que 6, y pasando el 2 a dividir me queda que n es mayor o igual que 6 medios y finalmente que n es mayor o igual a 3. Entonces muchachos, ¿qué estoy concluyendo? Lo que estoy concluyendo es que caso n tiene un circuito hamiltoniano si y solo si la cantidad de nodos que tiene el grafo es mayor o igual a 3. Y si uno se pone a pensar, ¿cuáles son los casos en los que no hay un circuito hamiltoniano? En caso 1, que es un punto, y en caso 2, que es como un segmento. Y en estos dos tipos de grafos no hay circuitos del todo. De hecho, el menor orden para que un grafo completo tenga un circuito, y no hablo de un circuito de Hamilton, estoy hablando de un circuito cualquiera, el menor orden que tiene que tener este grafo es 3. Entonces, ¿realmente qué significa esto? Lo que significa, muchachos, es que cuando un grafo completo va a tener un circuito hamiltoniano, si el grafo tiene circuitos, siempre, porque eso ocurre a partir del orden 3, ¿verdad? Bueno, eso es un detallillo ahí interesante. Y la otra pregunta que quiero responder es cuándo más bien se va a cumplir que un grafo bipartito completo va a tener un circuito de Hamilton. Bueno, para responder lo de caso n usé la propiedad de las aristas. Por ejemplo, aquí podría usar, para cambiar un poco el procedimiento, la propiedad de Dirac, ¿verdad? ¿Qué me dice la propiedad de Dirac? Que la valencia de cada uno de los nodos tiene que ser mayor o igual que n medios, ¿verdad? Ahora, el detalle, muchachos, es que, como ustedes recordarán, en un grafo bipartito completo hay vértices izquierdos
¿Cuál era la valencia de los vértices izquierdos? M, ¿verdad? Y hay vértices derechos. Entonces, ¿cuál es la valencia de los vértices derechos? N. ¿Ok? Entonces es como hacer dos casos. Un primer caso, los vértices izquierdos, ¿verdad? Y para ellos compruebo la propiedad de Dirac. Voy a asumir que la propiedad de Dirac es verdadera. Voy a asumir que para esos vértices izquierdos la valencia es mayor o igual que n medios. Bueno, este n medios es simbólico porque a lo que hace referencia es a la cantidad de nodos entre 2. En un grafo bipartito completo de orden n por m, ¿cuántos nodos hay? N más m. ¿Ok? Entonces esto me quedaría n más m dividido entre 2, porque es el número de nodos que tengo a la izquierda más el número de nodos que tengo a la derecha, me da la cantidad total de nodos que tiene el grafo. ¿Sí? Bueno, pero entonces, como las valencias de los vértices izquierdos son iguales a m, esto me quedaría m mayor o igual que n más m dividido entre 2. Entonces, pasando el 2, me queda 2 por m mayor o igual que n más m, y pasando el m a restar, entonces me quedaría que 2m menos m es mayor o igual a n, o sea que m es mayor o igual a n. Eso realmente lo que me está diciendo es que para que los vértices izquierdos en un grafo bipartito completo cumplan la propiedad de Dirac, el orden m tiene que ser mayor o igual al orden n. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los vértices derechos? Que sería como un segundo caso. Bueno, si yo asumo que la propiedad de Dirac es verdadera, la valencia de los nodos derechos tiene que ser mayor o igual que m más n más m entre 2 también. Pero como la valencia de los vértices derechos es n, pues entonces aquí me quedaría n mayor o igual que n más m dividido entre 2. Ok, paso el 2 a multiplicar, entonces me quedaría 2n mayor o igual que n más m, paso la n a restar, y entonces me quedaría que 2n menos n es mayor o igual que m, y por lo tanto n me quedaría mayor o igual que m. Entonces, para que los vértices derechos en un grafo bipartito completo satisfagan la propiedad de Dirac, el orden n debe ser mayor o igual que el orden m, ¿verdad? Pero para satisfacer la propiedad de Dirac, esto se tiene que cumplir tanto en los vértices izquierdos como en los vértices derechos. O sea, m debe ser mayor o igual a n, y también n tiene que ser mayor o igual a m. ¿Y qué significaría esto? Que n es igual a m, finalmente. Entonces, cuando, muchachos, un grafo bipartito completo de orden n por m va a poseer un circuito de Hamilton cuando n sea igual a m. Y cuando un grafo completo K sub n va a tener un circuito de Hamilton cuando n sea mayor o igual a 3. Es decir, siempre, en otras palabras. ¿Sí? Muy bien, esa sería la idea. Ok. Bueno, lo del algoritmo de Dijkstra lo voy a dejar para el siguiente video. Entonces, quedaríamos acá, muchachos. Les agradezco mucho su atención.